Etapa precolombina y conquista hasta el siglo XVI. ¿Quiénes habitaban el territorio argentino antes de la llegada de los españoles? Antes de la llegada de los europeos, el actual territorio argentino estaba habitado por diversos pueblos originarios. Entre ellos se destacaban los diaguitas en el noroeste, los guaraníes en el noreste, los mapuches en la región pampeana y la Patagonia, y los comechingones en Córdoba. Estas comunidades tenían diferentes formas de organización social, lenguas y culturas. ¿Qué impacto tuvo la llegada de los españoles en los pueblos originarios? La conquista española trajo consigo guerras, enfermedades, esclavitud y despojo de tierras para los pueblos originarios. Muchas comunidades desaparecieron o se vieron obligadas a adaptarse al nuevo orden colonial. La estructura económica y social impuesta modificó radicalmente sus formas de vida. ¿Cuál fue la primera fundación de Buenos Aires y por qué fracasó? La primera fundación de Buenos Aires fue en 1536 por Pedro de Mendoza. Fracasó debido al ataque de los pueblos querandíes y la escasez de alimentos. La ciudad fue abandonada y sus habitantes se refugiaron en Asunción. Virreinato del Río de la Plata, 1776-1810. ¿Qué fue el Virreinato del Río de la Plata y por qué se creó? El Virreinato del Río de la Plata fue creado en 1776 por la corona española para controlar mejor sus posesiones en el sur de América. Tenía su capital en Buenos Aires e incluía territorios de la actual Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay y parte de Chile. ¿Qué importancia tuvo el puerto de Buenos Aires durante el Virreinato? El puerto se convirtió en un centro comercial clave por su acceso al Atlántico. A pesar de restricciones impuestas por el monopolio comercial español, se desarrolló un intenso comercio legal e ilegal con Europa. ¿Cómo influyeron las invasiones inglesas en el sentimiento patriótico? Las invasiones inglesas de 1806 y 1807 fueron rechazadas por milicias criollas. La resistencia fortaleció el espíritu de autonomía, el prestigio de los criollos y sembró la idea de que podían defenderse sin ayuda de España. Revolución de Mayo y Guerra de Independencia, 1810-1816. ¿Qué sucedió el 25 de mayo de 1810? Se formó la primera Junta de Gobierno en Buenos Aires, destituyendo al virrey Cisneros. Fue el inicio del proceso revolucionario que llevaría a la independencia de España. ¿Quién fue Mariano Moreno y cuál fue su papel? Mariano Moreno fue un abogado y periodista clave en la revolución. Promovió ideas liberales, redactó el plan de operaciones y fundó la Gaceta de Buenos Aires. Murió en 1811 en circunstancias no del todo claras. ¿Qué batallas importantes ocurrieron durante la Guerra de Independencia? Algunas batallas claves fueron Suipacha 1810, Tucumán 1812, Salta 1813 y Maipú 1818. Estas confrontaciones consolidaron la independencia en varias regiones. ¿Qué fue el Congreso de Tucumán y qué se declaró allí? El Congreso de Tucumán, reunido en 1816, declaró formalmente la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata respecto de España y de cualquier otra potencia extranjera. ¿Qué papel tuvo José de San Martín en la independencia? San Martín fue el principal líder militar de la independencia del sur de América. Organizó el ejército de los Andes, cruzó la cordillera en 1817 y liberó Chile y Perú, colaborando con Bolívar en el norte. Guerras civiles y organización nacional, 1816-1862. ¿Por qué hubo guerras civiles en Argentina después de la independencia? Tras la independencia, surgieron disputas entre unitarios y federales. Los unitarios querían un gobierno central en Buenos Aires, los federales, una organización más autónoma para las provincias. ¿Quién fue Juan Manuel de Rosas y cuál fue su rol? Rosas fue gobernador de Buenos Aires con gran poder entre 1829 y 1852. Gobernó con mano dura, centralizó el poder y enfrentó tanto a opositores internos como a potencias extranjeras. ¿Qué significó la batalla de Caseros en 1852? Fue el enfrentamiento en el que Justo José de Urquiza derrotó a Rosas. Marcó el fin de su gobierno y abrió paso a la organización constitucional del país. ¿Cuándo se sancionó la Constitución argentina y cuál fue su importancia? La Constitución se sancionó en 1853 en Santa Fe. Estableció un sistema republicano, representativo y federal. Fue un hito en la organización institucional de la nación. Consolidación del Estado y modelo agroexportador, 1862-1916. ¿Qué fue el modelo agroexportador argentino? Fue un sistema económico basado en la exportación de carne y cereales hacia Europa.
Favoreció el crecimiento económico, pero generó desigualdades sociales y concentración de tierras. ¿Qué importancia tuvo el ferrocarril en el siglo XIX? El ferrocarril conectó regiones productivas con el puerto de Buenos Aires, facilitando el comercio y la expansión territorial. Fue construido mayoritariamente con capitales británicos. ¿Qué fue la Campaña del Desierto? Fue una serie de expediciones militares entre 1878 y 1885 para ocupar territorios del sur argentino, habitados por pueblos originarios. Buscó expandir las fronteras productivas pero resultó en genocidio indígena. ¿Qué papel cumplió la inmigración en la Argentina de fines del siglo XIX? Millones de inmigrantes europeos, principalmente italianos y españoles, llegaron entre 1880 y 1914. Aportaron mano de obra, costumbres, lenguas y fortalecieron la urbanización del país. ¿Qué era el PAN y quién fue Julio A. Roca? El Partido Autonomista Nacional fue el partido dominante entre 1874 y 1916. Julio Argentino Roca, su líder, fue presidente en 2 periodos. Representó al modelo conservador y centralista. Democracia y radicalismo, 1916-1930. ¿Qué significó la Ley Sáenz Peña? Sancionada en 1912, estableció el voto secreto, universal y obligatorio para varones. Permitió el ascenso electoral de nuevos sectores sociales, como la clase media. ¿Quién fue Hipólito Yrigoyen? Fue el primer presidente electo por sufragio popular en 1916. Líder de la Unión Cívica Radical, promovió la participación popular y enfrentó conflictos laborales y políticos. ¿Cómo fue la situación social durante los gobiernos radicales? Hubo crecimiento económico pero también huelgas obreras, represión y tensiones entre clases sociales. El movimiento obrero se fortaleció y surgieron sindicatos. Década infame y Segunda Guerra Mundial, 1930-1945. ¿Qué fue el golpe de Estado de 1930? Fue el primer golpe militar exitoso en Argentina que derrocó a Yrigoyen. Inició la llamada década infame, marcada por el fraude electoral y la corrupción. ¿Cómo afectó la Segunda Guerra Mundial a Argentina? La guerra interrumpió el comercio con Europa y generó tensiones diplomáticas. Argentina se mantuvo neutral hasta el final, lo que le valió críticas internacionales. ¿Qué fue el GOU y cómo surgió Perón? El Grupo de Oficiales Unidos, GOU, era un grupo militar nacionalista que participó del golpe de 1943. De él emergió Juan Domingo Perón, quien desde la Secretaría de Trabajo promovió políticas sociales. Argentino peronismo y sus transformaciones, 1945-1955. ¿Quién fue Eva Perón y qué papel desempeñó? Eva Duarte de Perón, esposa de Juan Domingo Perón, fue una figura clave en la política social. Fundó la Fundación Eva Perón, promovió derechos laborales y el voto femenino. ¿Qué reformas sociales promovió el primer peronismo? Se implementaron aumentos salariales, derechos laborales, vacaciones pagas, aguinaldo, acceso a la salud y a la educación. Se nacionalizaron servicios y empresas clave. ¿Por qué cayó Perón en 1955? Fue derrocado por un golpe militar tras conflictos con la Iglesia, sectores económicos y parte del ejército. Su gobierno fue acusado de autoritarismo. Peronismo proscripto y gobiernos militares, 1955-1973. ¿Qué fue la Revolución Libertadora? Fue el nombre que adoptó el golpe militar de 1955 que derrocó a Perón. Sus líderes buscaron desperonizar el país, proscribiendo al peronismo y persiguiendo a sus dirigentes y símbolos. ¿Cómo fue la política económica en los años 50 y 60? Se alternaron modelos desarrollistas con políticas liberales. Arturo Frondizi intentó industrializar el país con inversiones extranjeras, pero enfrentó crisis económicas y conflictos con sindicatos. ¿Qué papel tuvo la CGT durante la proscripción del peronismo? La CGT, Confederación General del Trabajo, fue clave en mantener viva la identidad peronista. Organizó protestas, huelgas y exigió el retorno de Perón desde el exilio. ¿Qué fue el Cordobazo? Fue una gran rebelión obrera y estudiantil en Córdoba en 1969 contra la dictadura de Onganía. Señaló el creciente malestar social y debilitó a los gobiernos militares. ¿Qué grupos armados surgieron en los años 70? Surgieron organizaciones como Montoneros, Peronistas Revolucionarios y el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, que impulsaron la lucha armada en oposición al régimen y reclamaban justicia social.
Retorno de Perón y terrorismo de Estado, 1973-1983. ¿Cómo fue el regreso de Perón en 1973? Luego de 18 años de exilio, Perón regresó en 1973, fue electo presidente por tercera vez. Murió en 1974 y asumió su esposa Isabel, cuyo gobierno fue muy inestable. ¿Qué fue la AAA? La Alianza Anticomunista Argentina fue una organización paraestatal que persiguió, amenazó y asesinó a opositores, principalmente de izquierda. Fue precursora del terrorismo de Estado. ¿Qué motivó el golpe de Estado de 1976? La creciente violencia política, la crisis económica y la incapacidad del gobierno de Isabel Perón llevaron a los militares a tomar el poder en 1976, iniciando la dictadura más brutal de la historia argentina. ¿Qué fue el proceso de reorganización nacional? Fue el nombre que la dictadura militar, 1976-1983, dio a su régimen. Implementó una política de terrorismo de Estado con secuestros, torturas, desapariciones, censura y represión masiva. ¿Qué consecuencias económicas tuvo la dictadura? Se impuso un modelo neoliberal, con endeudamiento externo, apertura de importaciones y destrucción de la industria nacional. Esto generó desempleo, pobreza y concentración económica. ¿Qué sucedió con los desaparecidos? Aproximadamente 30.000 personas fueron secuestradas, muchas de ellas asesinadas o arrojadas al mar en vuelos de la muerte. Sus cuerpos aún no han sido encontrados en la mayoría de los casos. ¿Qué papel cumplió Madres y Abuelas de Plaza de Mayo? Estas organizaciones lucharon contra la impunidad, reclamando justicia por sus hijos y nietos desaparecidos. Han logrado identificar a más de 130 niños apropiados por la dictadura. ¿Qué fue la Guerra de Malvinas? En 1982, la dictadura militar invadió las Islas Malvinas, ocupadas por el Reino Unido. La guerra duró 74 días, terminó en derrota argentina y profundizó la crisis del régimen militar. Retorno de la democracia, 1983-1989. ¿Quién fue Raúl Alfonsín y qué representó? Fue electo presidente en 1983 por la UCR. Representó el regreso de la democracia, la defensa de los derechos humanos y la consolidación de las instituciones democráticas. ¿Qué juicios se realizaron a los militares? En 1985 se realizó el juicio a las juntas, en el que se condenó a los principales responsables de la dictadura. Fue un hecho inédito en América Latina. ¿Qué dificultades económicas enfrentó Alfonsín? Enfrentó inflación creciente, deuda externa, paros sindicales y saqueos. Su gobierno terminó con una crisis hiperinflacionaria que lo obligó a adelantar la entrega del mando. Neoliberalismo y crisis, 1989-2001. ¿Qué políticas implementó Carlos Menem? Privatizó empresas estatales, dolarizó la economía con la convertibilidad y alineó al país con Estados Unidos. Inicialmente estabilizó la economía, pero se generaron altos niveles de desempleo y pobreza. ¿Qué fue la convertibilidad? Fue una política económica que equiparó el peso al dólar 1-1 durante los años 90. Controló la inflación pero provocó recesión y pérdida de competitividad industrial. ¿Cómo terminó el gobierno de Fernando de la Rúa? Ante una fuerte crisis económica y social, con altos niveles de pobreza y desempleo, de la Rúa renunció en diciembre de 2001 tras masivas protestas y represión con más de 30 muertos. ¿Qué fueron los cacerolazos de 2001? Fueron protestas populares contra la clase política, expresadas con cacerolas en las calles. El lema "que se vayan todos" simbolizó el repudio generalizado al sistema político. ¿Qué fue el corralito? Fue la restricción del retiro de dinero de los bancos implementada por el ministro Caballo en 2001. Generó enorme malestar social y desató la crisis del gobierno. Reconstrucción y ciclo kirchnerista, 2003-2015. ¿Quién fue Néstor Kirchner y qué políticas adoptó? Asumió en 2003. Promovió políticas de derechos humanos, reestructuración de la deuda, crecimiento con inclusión social, fortalecimiento del Estado y recuperación del rol de la política. ¿Qué relación tuvo el kirchnerismo con los organismos de derechos humanos? Retomó los juicios a represores, impulsó la anulación de las leyes de impunidad y reivindicó la memoria de los desaparecidos. ¿Qué logros económicos se destacan en el kirchnerismo? Hubo crecimiento económico sostenido, baja del desempleo, aumento del consumo y políticas sociales como la asignación universal por hijo, AUH. ¿Qué rol cumplió Cristina Fernández de Kirchner?
Fue presidenta entre 2007 y 2015. Continuó las políticas de su esposo, promovió la estatización de YPF, la ley de matrimonio igualitario y enfrentó duras disputas con sectores del poder económico. Cambios recientes, 2015, actualidad. ¿Qué caracterizó al gobierno de Mauricio Macri, 2015-2019? Aplicó políticas liberales, abrió la economía, tomó nueva deuda externa y enfrentó inflación, recesión y aumento de la pobreza. Fue el primer presidente no peronista en terminar su mandato desde 1928. ¿Qué políticas adoptó Alberto Fernández, 2019-2023? Gobernó durante la pandemia de COVID-19, impulsó medidas de asistencia social, renegoció la deuda y enfrentó una economía muy debilitada por la inflación y la pobreza estructural. ¿Qué impacto tuvo la pandemia de COVID-19 en Argentina? La pandemia profundizó la crisis económica, cerró escuelas, afectó el empleo y generó medidas de emergencia. También se implementaron políticas sanitarias, vacunas y confinamientos. ¿Qué papel juega el peronismo en la política argentina actual? El peronismo sigue siendo la principal fuerza política, aunque dividido en diferentes corrientes: kirchnerismo, peronismo federal y sindicalismo. ¿Cómo ha evolucionado la situación de derechos humanos en democracia? Argentina es un ejemplo en el mundo por su política de memoria, verdad y justicia. Continúan los juicios por crímenes de la dictadura y se mantiene activa la lucha por los derechos sociales. ¿Qué rol cumple la educación en el desarrollo nacional? Desde la Ley 1420 de educación laica y gratuita, la educación ha sido un pilar del desarrollo. Hoy enfrenta desafíos de calidad, inclusión y financiamiento. ¿Cuál es la importancia actual de las Malvinas para Argentina? Las Malvinas siguen siendo una causa nacional. Argentina reclama soberanía por vías diplomáticas y mantiene una política activa en organismos internacionales. Preguntas de reflexión histórica. ¿Cómo influyó la inmigración en la identidad argentina? Argentina es un país de inmigrantes. Esto moldeó su cultura, lengua, gastronomía y diversidad. La idea del crisol de razas fue clave en la construcción del ser nacional. ¿Qué papel ha jugado la Iglesia Católica en la historia argentina? Tuvo gran influencia en la educación, la moral social y la política. En la actualidad, su peso es menor, aunque sigue siendo un actor relevante, sobre todo en temas sociales. ¿Cómo han cambiado los movimientos sociales en la historia argentina? Desde el movimiento obrero hasta el feminismo y los movimientos indígenas, los actores sociales han sido claves en la transformación del país, luchando por justicia, igualdad y derechos. ¿Cuál es el legado de los pueblos originarios hoy? A pesar de la marginación, los pueblos originarios mantienen su cultura, reclaman derechos sobre sus tierras, lenguas y reconocimiento constitucional. ¿Qué enseñanzas deja la dictadura militar a la sociedad argentina? La necesidad de defender la democracia, los derechos humanos, la libertad de expresión y evitar que el poder militar intervenga en la vida política. ¿Cómo ha evolucionado la relación entre el Estado y la economía? Argentina ha oscilado entre modelos estatistas y liberales. El debate sobre el rol del Estado sigue siendo central en cada gobierno. ¿Qué desafíos enfrenta la democracia argentina actual? Crisis de representación, corrupción, inflación, polarización política y desigualdad social son algunos de los principales retos. ¿Cuál es el rol de la juventud en la historia reciente argentina? La juventud ha sido protagonista de grandes cambios: el Cordobazo, los centros de estudiantes, el movimiento por la educación pública, el feminismo y la conciencia ambiental. ¿Qué lugar ocupa la historia en la identidad de los argentinos? La historia argentina es una fuente de orgullo, debate y construcción de identidad. Conocerla permite comprender el presente y construir un futuro más justo.